Mi nombre es Adriana Dorante. Hoy vengo a hablarles sobre grasas y aceites lubricantes. Para una asignación para la asignatura Tribología de Mantenimiento de la maestría de mantenimiento industrial. En la siguiente presentación estaré hablando sobre lo que son la definición, la composición, las principales características, la clasificación y la selección de lo que son las grasas y los las grasas y los aceites lubricantes. Los lubricantes son importantes porque hoy en día no existe una máquina o un equipo alguno que, por más sencillo que parezca, no requiere lubricación. Con la lubricación mejoramos tanto el funcionamiento como alargamos la vida útil de sus componentes. El uso de los lubricantes es importante en el momento en el que en un equipo o en una máquina o en un sistema existe movimiento relativo entre dos superficies que se encuentran en contacto y se desea evitar el desgaste de una o de ambas superficies debido a la fricción que existe entre ellas. Por eso las principales funciones que debe ejercer el lubricante son evitar los efectos de rozamiento, ayudar a disipar el calor, eliminar impurezas, prevenir el rumbe, entre otras cosas. Como este video va a hablar sobre grasas y aceites lubricantes, estos son los dos tipos en los que se clasifican los lubricantes. Entonces las grasas generalmente las utilizamos en lo que son los cojinetes de fricción, antifricción, guías, correderas, piñoneras abiertas, mientras que los aceites se utilizan en compresores, motores de combustión interna, transformadores. Comencemos hablando sobre las grasas lubricantes, que también son conocidas como lubricantes semisólidos, y las podemos definir como una mezcla científicamente balanceada entre tres elementos, que son el aceite básico, aditivos y espesantes. El aceite básico es el que nos va a mantener lubricado el sistema, mientras que el aditivo se va a encargar de mejorar esas propiedades del aceite para tener una mejor lubricación, y el espesante es el responsable de dar esa consistencia pastosa que necesitamos para esas zonas donde es imposible lubricar con un aceite. Las propiedades más importantes que debe tener una grasa es que debe ser capaz de formar una película lubricante lo suficientemente resistente como para separar dos superficies y evitar el contacto entre ellas. Es por eso que es importante tener una buena formulación de nuestra grasa lubricante, que tiene como principal componente el aceite básico o aceite base. Es conocido que en una grasa lubricante contiene de un 75 a un 90% está compuesta por el aceite base. De un 0 a un 5% la componen los aditivos, que pueden ser aditivos de antifricción, inhibidores de corrosión, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y de un 5 a un 15% vienen siendo los espesantes. Hablando un poco más sobre los componentes de las grasas lubricantes, los aceites básicos pueden ser de dos tipos, mineral o sintético. El mineral es aquel que se extrae directamente de la refinación del petróleo, mientras que el sintético es el que se obtiene a partir de reacciones químicas, es decir, en un laboratorio. Es por ello que este tipo de grasas lubricantes que utilizan aceites básicos sintéticos son los que tienen mayor durabilidad. Los aditivos, que son los encargados de mejorar
las propiedades de ese aceite básico que estemos utilizando en nuestra grasa lubricante pueden ser de varios tipos. Em, una grasa puede contener aditivos antioxidantes, inhibidores de derrumbe, inhibidores de corrosión, de extrema presión, entre otros. Em, este mm, el antioxidante lo que ayuda es a retrasar la descomposición del aceite cuando hay unas temperaturas elevadas. El aditivo de extrema presión reduce la fricción permitiendo que la película lubricante soporte mayores cargas y las superficies se deslicen más fácilmente. Para ello se utilizan las ceras clorinadas y los naftanatos de plomo. Para los inhibidores de corrosión se utilizan los sulfanatos de amoníaco y el dionil naftaleno. En cuanto a los espesantes, que son los encargados de darle la consistencia pastosa al aceite, también pueden ser de dos tipos. Tenemos los espesantes orgánicos y los inorgánicos, o también llamados no metálicos. Los espesantes orgánicos también se conocen como jabones y normalmente son de litio, de sodio, de calcio, de aluminio o un compuesto o de complejos. Mientras que los espesantes inorgánicos son la bentona, el humo negro o la arcilla. Elemento es el responsable de que se pueda convertir el aceite básico líquido en una grasa lubricante. Las grasas lubricantes se pueden clasificar según su tipo de aceite base, según su tipo de espesante y según su consistencia. Para clasificarla según su consistencia se utilizan las tablas del Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, de siglas LNGI. Este instituto nos muestra la penetración que tiene el penetrómetro en la grasa y con ello obtenemos el grado de la grasa y su consistencia. Y según el grado nos dice la consistencia que tendrá la grasa. La penetración la medimos con un ensayo de consistencia o penetración, haciendo uso de un penetrómetro, que es un cono que tiene un peso de 150 gramos y este ensayo se realiza a 25 grados centígrados y lo que se hace es que se deja caer sin más fuerza que la de su propio peso el cono sobre la superficie de la grasa durante un tiempo de 25 segundos. Luego de este tiempo se miden las décimas de milímetros que penetró el cono en la grasa y con esta se entra a la tabla, que nos proporciona el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Esta tabla va desde grasas triple cero, que es una grasa muy fluida, es casi un aceite, prácticamente un aceite, hasta las grasas grado 6, que es una grasa sólida parecida al jabón. Entonces con esto podemos clasificar lo que es las grasas lubricantes. Otra cosa que nos indica la tabla es que las grasas pueden tener distintos tipos de consistencia. Y también es importante acotar que el 95% de las aplicaciones en donde colocamos grasa, tanto en la parte automotriz como en la parte industrial, se consideran que es los grados de grasa NLGI 1, 2 y 3. El 1 para los sistemas se utiliza para los sistemas centralizados.
El grado 2 para cuando se va a aplicar la grasa utilizando inyectores o pistolas graseras. Y el grado 3 cuando la aplicación de la grasa será manual. Esto es importante considerarlo eh, em, para la selección de nuestra grasa. Es decir, considerar lo que es dónde se va a aplicar cuál va a ser la aplicación de la grasa y en qué forma se va a aplicar. Por ejemplo, las grasas triple cero por lo general se utilizan en engranajes. Y otro ejemplo, las grasas de grado NLGI1, que son semifluidas, se utilizan en cojinetes y sistemas centralizados, como ya se dijo. Y una grasa de grado 4, que es una grasa semidura, se utiliza en cojinetes lisos y grasas de brinquetas, en brinquetas, perdón. Cuando se va a partir de las grasas, perdón, del grado 2, no se puede bombear según esta tabla, no se puede bombear las grasas de grados mayores a 2. También tenemos para clasificar y designar las grasas la norma ISO 6743-9. Ya les había dicho, también se pueden clasificar las grasas según su tipo de espesante, ya que, como se dijo, estos son los responsables de darle esa característica pastosa a los aceites básicos. Y los principales espesantes son los del sodio, calcio, litio, los de complejos de litio y para los espesantes inorgánicos, la bentona. Hablando un poco más sobre los espesantes, sólidos nos permiten una operación de 110 grados centígrados. Su consistencia es fibrosa y sus características de operación y temperatura son para velocidades normales. Este tipo de espesante no es recomendado para las aplicaciones donde se tengan condiciones de humedad o lavado por agua. Los espesantes de calcio tienen una temperatura de operación de 80 grados centígrados y una consistencia mantequillosa. Y a diferencia de los espesantes de sodio, estos espesantes de calcio soportan menores temperaturas, pero tienen una alta resistencia para las condiciones de humedad o lavado por agua. Los espesantes de litio tienen una temperatura de operación de 160 grados centígrados. Su consistencia es mantequillosa y esto le da una alta resistencia al lavado por agua. Es ideal para aplicaciones con las velocidades vayan de medias a altas. Este tipo de grasa es conocida como multiuso o multipropósito, debido a que sus características nos permiten tener un amplio rango donde podemos utilizarla o aplicarla. Esta grasa de litio proporciona mejores propiedades que la de sodio y la de calcio. Otra grasa que se puede obtener es la de complejos de litio. Esta tiene una resistencia a temperaturas de 240 grados centígrados. Su consistencia es mantequillosa y tiene una buena propiedad de la resistencia al agua. Un buen soporte de carga y es al igual que la de litio, multipropósito. Y también es ideal para las aplicaciones donde las velocidades sean altas. Por último tenemos los espesantes de bentona, que estos permiten una temperatura de operación de 240 grados centígrados. Su consistencia es fibrosa, tiene una alta adherencia y no tiene punto de goteo.
Entonces, para poder seleccionar una grasa hay que considerar la temperatura de operación. Si las condiciones de donde va a ser aplicada la grasa tendrá contacto con agua, si va a trabajar bajo carga, el tipo de velocidad de la operación y el componente que vayamos a lubricar. Ahora hablemos sobre las características. Por sus características, las grasas suelen usarse en equipos y maquinarias más sencillos y vastos, sometidos a presiones y condiciones menos extremas. Las principales características de las grasas, aparte de su consistencia, son la estabilidad, la reversibilidad, el punto de fusión y de gota y la adherencia o pegosidad. La estabilidad es la constante que determina el comportamiento del producto en lo referente del producto, cuando lo del producto es de la grasa lubricante, en lo que es referente a la separación del espesante y el aceite ante agresiones de temperatura, de velocidad y de presión, y que debe soportar esta durante un trabajo o bien durante un almacenamiento prolongado. El punto de fusión y de gota es la temperatura en la que la grasa deja de comportarse como tal y se comienza y se transforma en un aceite y un espesante por separado. Si se prosigue calentando, la fluidificación de este se irá incrementando hasta que se desprenda la gota. Y por último tenemos la adherencia o pegosidad, que es una característica casi exclusiva de las clases de espesantes empleados en la grasa. Las grasas fibrosas tienen una mayor adherencia que las mantequillosas. Esta propiedad es importante cuando se trata de engrasar sistemas que tienen que giran mucho, sistemas muy revolucionados. Entonces, para seleccionar las grasas de manera adecuada, necesitamos tener en cuenta lo que es la temperatura de funcionamiento o temperatura de operación, las condiciones de carga que va a tener nuestro sistema, las condiciones de humedad, la velocidad de operación y los componentes a los que se va a lubricar. Ahora hablemos sobre los aceites lubricantes. El aceite lo que hace es que se interpone entre dos superficies que están en constante movimiento, con la finalidad de disminuir la fricción y el desgaste entre ellas. Y lo podemos definir como una mezcla científicamente balanceada entre un aceite básico y su paquete de aditivos. En un aceite, la formulación, en un aceite lubricante la formulación contiene más del 75% de aceites base. Y en el paquete de aditivos, si utiliza aditivos detergentes, puede utilizar de 4 a 15%. Para aditivos dispersantes de 1 a 5%, aditivos antioxidantes de 0.2 a 2%, y así como y todos los demás como podemos observar en la gráfica. ¿Por qué decimos que tiene que ser una mezcla balanceada? Para poder asegurar la protección de las superficies que van a estar en contacto. Si una mezcla de aceites lubricantes contiene escasos aditivos o contiene exceso de aditivos, no estaríamos asegurando la protección de la lubricación, puesto que casos aditivos nos faltaría elementos para poder cubrirla, para poder proteger. Y si tenemos exceso de aditivos, entonces se nos podrían quemar el exceso de aditivos y crear cenizas que serían contaminantes de nuestro aceite. Ahora, hablando un poco más sobre los componentes del aceite lubricante, del aceite básico existen dos tipos, igual que para las grasas: aceite básico mineral
y sintético. El primero se obtiene de la destilación del petróleo y el segundo de reacciones químicas, es decir, en un laboratorio. Los paquetes de aditivos son sustancias químicas, como ya se dijo, que proporcionan propiedades adicionales para la protección que va a realizar nuestro aceite base. Los aditivos generalmente se encuentran en todos los aceites lubricantes sin tener en cuenta el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los inhibidores de corrosión que podemos encontrar en nuestro aceite lubricante lo que hacen es que protegen la superficie metálica de ataques químicos de ácidos corrosivos. Y hay dos tipos de este aditivo que ofrecen protección contra la corrosión. Son los aditivos inhibidores de corrosión solubles en agua, como por ejemplo los nitrilos sódicos, y los aditivos solubles en aceite. Estos últimos pueden ser de varios tipos, de jabón de plomo o más modernos como los agentes basados en zinc. Y uno de los aditivos importantes es el aditivo antiespumante. Porque es importante porque si el aceite forma espuma, decrece la capacidad de carga de la película, y si forma mucha espuma puede llegar a rebosar y produciría pérdidas. Este aditivo lo que hace es que humedece la espuma y se obtiene añadiendo pequeñas cantidades de silicona fluida. Este aditivo lo que hace es que atenúa la espuma y hace que la burbuja rompa cuando alcanza la superficie del aceite. Ahora hablemos sobre la clasificación. Hoy en día existen dos organismos que ayudan a clasificar los aceites. Estos son el Instituto Americano de Petróleo, API, y que enfoca su clasificación en la calidad del aceite, y la Sociedad de Ingenieros Automotrices, con siglas SAE, que enfoca su clasificación en función de la viscosidad del aceite. Comencemos hablando por la clasificación SAE. La viscosidad es importante en dos momentos en un motor. El primero, cuando ocurre el arranque, que necesitamos que el lubricante fluya rápidamente para que lubrique todas las superficies que se desean proteger. El segundo momento es cuando el motor llega a su temperatura de funcionamiento. En este momento requerimos que el aceite sea más viscoso para que se cree esa capa protectora que deseamos que se mantenga durante el funcionamiento del equipo. Entonces, para poder seleccionar el aceite lubricante adecuado se debe considerar la temperatura de operación del sistema y la viscosidad del aceite. Así que aquí es donde entra SAE, que tiene una tabla llamada SAE J300, que es la última revisión de viscosidad que hicieron, donde encontramos todos los grados de viscosidad para motores de combustión interna. Esta tabla presenta dos grupos, los de la letra W y un número, y los que no lo tienen. Esta letra W va relacionada con la viscosidad del aceite. W es para bajas temperaturas, y de los en la tabla los que no tienen el W son para la viscosidad en caliente. Mientras mayor sea, mientras más arriba, como podemos observar, mientras más arriba en la tabla, menos viscoso es el aceite, y mientras más abajo, más viscoso es. Ahora, considerando lo expuesto sobre los motores, que necesitamos que el aceite lubricante se comporte en dos maneras distintas, vemos que los aceites monógrados que nos muestra la tabla SAE no nos ayuda en esta situación. Por ello existen lo que se llaman los aceites multigrados, que cumplen con 2 grados de SAE, de la clasificación SAE, y se pueden utilizar para en un amplio rango de temperaturas, ya sean altas o bajas.
El grado de viscosidad en frío será determinado por, como se dijo, el número que precede la letra W, y el grado en calor será un número sin ninguna letra adicional. Por ejemplo, el aceite W10, 10W40 es un aceite que en el momento del arranque tendrá las propiedades del aceite 10W, que este aceite en la posición es un poco viscoso, es poco viscoso y fluirá rápido en el momento del arranque. Y en el momento en el que en que el motor llegue a la temperatura de funcionamiento, el aceite se comenzará a comportar como un SAE 40, mostrando características de viscosidad más densa, según la tabla. Y así podrá generar esa película protectora que necesitamos que se cree en las superficies del motor. Ahora, la clasificación de API es en función de la calidad. Lo podemos encontrar como API acompañado de dos letras, como se muestra en la siguiente tabla. En esta categoría, la primera letra indica el tipo de combustible para el cual fue diseñado el aceite, y la segunda letra el tipo de aditivo que conforma el aceite. Para esta segunda letra según la historia, va evolucionando según las letras el alfabeto. La última es la SN, es la N, que es la para motores a gasolina este, del 2010, y para motores diésel la última es, perdón, para motores diésel la primera letra es la C, y el aditivo más actualizado es en la letra 11, que es para motores del año 2005. El número 4 que acompaña esta categoría es porque el motor es 4 tiempos. Ahora hablemos de lo que son las características y las propiedades de los aceites lubricantes. Las condiciones y características que distinguen los aceites lubricantes convencionales son las siguientes: adherencia tenaz, aumento de capacidad de carga, disminución del desgaste, protección de arranque en frío, disminución de temperatura operacional, absorción de impacto y vibraciones. Las propiedades, las principales son la viscosidad, el punto de escurrimiento, que es la temperatura más baja a la cual va a fluir el aceite, el punto de floculación, que es la temperatura en la que empiezan a formarse depósitos de cera en el aceite, el punto de inflamación, el punto de ignición, la rigidez dieléctrica, que es la medida de resistencia de un aceite al paso de corriente eléctrica, el número de neutralización, que es una medida de ácidos minerales que contiene el aceite,